Increíble descubrimiento, marido y 6 cómplices abandonan a amante y vuelven a casa sin nada. Javier nunca pensó que su vida se transformaría en una pesadilla. La noticia llegó un sábado por la mañana, mientras el sol apenas asomaba entre los cerros, bañando su pueblo en un dorado suave. La despertada usual de olores y sonidos se tornó en un caos de gritos y murmullos. La imagen de Ana, su esposa desde hacía 15 años, agarrada de la mano de su mejor amigo en el mercado del pueblo, le atravesó el pecho como un puñal afilado. Veía cómo la risa que una vez compartieron se desvanecía en un eco distante. La traición le retumbaba en la cabeza, una tormenta que causaba estragos en su interior. Las enseñanzas de su abuela resonaban en sus pensamientos: el honor y la dignidad siempre deben prevalecer. Pero, ¿dónde quedaba eso cuando el alma se sentía despojada? El aire fresco de maíz ya no se mezclaba con el aroma del amor familiar, ahora todo olía a traición. Miradas compasivas se cruzaban con su camino, pero no era su compasión lo que necesitaba. Era la verdad de su situación lo que lo mantenía despierto en la noche. La imagen de los dos, ella sonriendo a su amante, consumió todas sus horas. Javier se obsesionó con la idea de la venganza. Unos días después, mientras arar la tierra se volvió una rutina sin sentido, surgió una idea. Accionaría algo que desafiara las sombras de su desdicha, abriría un negocio. Un lugar donde las historias de traición podrían ser contadas, donde otros hombres que se sintieran igual que él pudieran encontrar un refugio. Su mente empezó a llenar de detalles: cómo sería el lugar, qué ofrecería. Un refugio. Un club. Un espacio para los que habían sido traicionados. ¿Sería esto su venganza? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso que daba hacia este nuevo proyecto, la tensión crecía en su pecho. La comunidad, siempre unida ante las dificultades, observaba con curiosidad y murmullos. Sus amigos se acercaban para decirle que lo apoyaban, pero cada palabra era un recordatorio del engaño que solía ser su vida. Sus brazos se sentían pesados, como si 2 agujas de dolor se introdujeran en cada uno de sus músculos al recordar las risas compartidas, el amor que parecían inquebrantable. El odio hacia Ana y su amante ardía, la ira y el deseo de confrontarlos le helaban la sangre. La gran apertura se acercaba y con cada día que pasaba, Javier se sentía más dividido. El mismo pueblo que una vez lo protegió, ahora se convertía en un campo de batalla interno. El día del evento, la ansiedad se transformó en un desasosiego palpable. El crujido del suelo bajo sus pies resonaba como un latido acelerado. Luego, en el instante que venía de un profundo silencio, Ana apareció. Su corazón se detuvo. Ella no estaba sola, su amante la seguía, desbordando confianza. La atmósfera se volvió tensa, él sintió que el aire se le cortaba. En esos momentos, confrontar el pasado se hacía inevitable. ¿Tendría el valor para hacerlo? La tensión era insoportable, y Javier se vio atrapado entre el rencor y el anhelo de curarse. Se encontraba a un paso de decidir si se quedaría quieto en la pena o si daría el primer paso hacia su libertad emocional. ¿Cómo confrontar la herida sin perder el honor? El sonido de risas y conversaciones llenaba el aire, un constante recordatorio de lo que alguna vez fue su vida. Javier respiró hondo, pero el aire no parecía penetrar en sus pulmones. Durante semanas había planificado ese momento, pero nunca imaginó que se sentiría tan frágil. La multitud a su alrededor se volvió una masa borrosa,
Solo podía concentrarse en Ana y su amante, que reían despreocupadamente. Su corazón latía con furia y dolor, una mezcla explosiva que amenazaba con estallar en cualquier momento. Durante meses, Javier había canalizado su angustia en la construcción del club. Cada tablón clavo, cada risotada, había sido una forma de sanar, un intento de recuperar el control sobre la narrativa de su vida. La idea de convertirse en un refugio para los traicionados se había transformado en su razón de ser, una maquinaria de redención. Pero frente a ella, el significado de su esfuerzo se volvía difuso. Mientras los miraba, un nuevo impulso brotó en su interior, uno que le pedía actuar. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuela. Ya no se trataba de honor ni dignidad, sino de autovaloración. ¿Por qué dejar que ellos le quitaran el poder de su propia historia? Se dio cuenta de que no estaba allí para buscar venganza, sino para reclamar su vida. Con este nuevo enfoque en mente, Javier respiró hondo y se acercó un paso más. La escena era surrealista. El bullicio de los asistentes apagaba su grito silencioso, mientras se aproximaba a Ana y su amante. Un pequeño grupo de conocidos, incluidos sus amigos, se encontraba cerca, expectantes ante el desenlace de su intrépido reto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier notó cómo sus amigos intercambiaban miradas, esperando la confrontación, como si todo el pueblo girara en torno a esta inevitable catarsis. Con cada paso, su determinación crecía. Buscó en su interior la fuerza que había cultivado durante las noches de insomnio y la dedicación al club. Ana estaba tan entretenida con su amante que no lo vio llegar. Al llegar a su lado, las palabras que habían estado atascadas en su garganta comenzaron a brotar. Ana, necesito hablar contigo, dijo, su voz resonando con una firmeza que no sabía que poseía. El sonido de su nombre parecía provocar una reacción en ella, que se volvió lentamente. Los murmullos cesaron, el aire cargado de emoción los rodeó, como un telón que caía ante un acto que estaba a punto de comenzar. Sus ojos estaban entreabiertos, llenos de sorpresa y una pizca de miedo. Ella sintió la energía en su alrededor, como si el mundo hubiera quedado en suspenso. Javier se dio cuenta de que, si estaba a punto de desatar su dolor, debería ser en un espacio donde la verdad pudiera florecer, no donde la venganza reinara. Era el momento de redimir su historia. Mientras debatía en silencio sobre cómo expresarle su dolor y decepción, una revelación le golpeó. No solo luchaba por exponer a Ana, sino por liberarse a sí mismo de este tormento. Comprendió que se trataba de un viaje personal hacia la autorreflexión y el crecimiento. Miró profundamente los ojos de Ana, buscando la chispa del amor que una vez compartieron, cuestionando si alguna vez había existido realmente o si todo había sido un espejismo. Necesito saber por qué lo hiciste, por qué destruiste lo que teníamos. Su voz tembló, pero las palabras fluyeron. El temblor en sus melancólicos ojos reflejó la fragilidad de su corazón desgarrado, mientras que la multitud expectante contenía la respiración, esperando cada palabra con creciente interés. Pero justo cuando Ana abrió la boca para responder, un grito resonó desde la parte posterior del club, interrumpiendo la tensión acumulada. Javier se volvió, sintiendo el giro de su mundo una vez más. Aquello no era un simple encuentro entre ellos. La vida seguía sacando cartas inesperadas, una oportunidad que podía cambiar todo otra vez. El grito resonó por todo el club como un trueno, atrayendo la atención de todos los presentes. Javier dio un paso atrás, asimilando la nueva realidad que se desarrollaba ante sus ojos. La multitud, antes expectante, se tornó en un murmullo de confusión y curiosidad. A medida que las miradas se desviaban hacia la fuente del escándalo, Javier se sintió atrapado en un instante que parecía suspendido en el tiempo. La voz que había interrumpido su confrontación provenía de un grupo de 3 hombres en la esquina, sus gestos y expresiones sugiriendo que acababan de recibir una noticia impactante. Javier, incapaz de articular su propio sonido, desvió la mirada de Ana para observar la escena. Uno de los hombres, con un gesto desesperado,
levantó su teléfono y apuntó hacia ellos. «Mira esto. Es insólito». La voz del hombre fue como un cuchillo, cortando la tensión densa del ambiente. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Esto no podía ser solo un espectáculo absurdo. El grupo a su alrededor se aglomeró, algunos cuchicheando y otros sacando sus propios teléfonos para captar la información que los envolvía. Fue entonces cuando la figura del amante de Ana, que hasta ese momento había sido un mero espectador en el drama, se volvió hacia ellos, dejando ver un rostro de descomposición. Javier, aún en estado de shock, permitió que su atención vagara entre Ana y el amante. La conexión entre ellos se sentía más frágil que nunca. ¿Era posible que toda esta distracción sobre lo que él había venido a confrontar lo llevara a un lugar inesperado? Los murmullos se intensificaron y, aunque sentía la ira burbujear en su interior, una parte de él entendía que no podía dejarse llevar por esa corriente. La vida parecía presentarle un nuevo conflicto, uno que podía alterar no solo su historia, sino la de todos los involucrados. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, volviendo a centrar su atención en Javier, aunque su mirada ahora era de preocupación genuina. Por unos segundos, lo que antes fue desdén se transformó en desconcierto. Javier, en su confusión, no pudo evitar sentir un destello de compasión hacia ella. Aquí estaban, en medio de un caos, ambos con heridas abiertas, aun si en lados opuestos de una batalla emocional, mientras la multitud se agitaba alrededor de ellos, sintió como su determinación comience a desvanecerse, reemplazada por una inquietante curiosidad. Su mente giraba en torno a las implicaciones del escándalo que se estaba desarrollando. ¿Era este un momento para seguir con su confrontación o una señal para mirar más allá de su propia herida? Ana se acercó a él, su voz era apenas un susurro. «Javier, esto es importante. Necesitamos saber qué está ocurriendo». Aquel tono despojado de confrontación generalmente presente lo sorprendió. A través del caos, parecía que ambos tenían una necesidad compartida de explicaciones. La tensión del momento resonó, y Javier sintió que las piezas de su mundo volvían a encajar de manera diferente. Ahora el juego no era solo acerca de su dolor, también se trataba de la conexión entre ellos, y la posibilidad de que fueran capaces de enfrentar la verdad juntos. A medida que Javier miró la multitud, notó que las noticias no solo perturbarían su presente, sino que también podrían reconfigurar el futuro de todos. Un nuevo entendimiento brotó en él. Este era un giro inesperado, un camino que podría llevar a la redención de la historia que pensaba debió terminar con dolor, pero quizás, solo quizás, había una posibilidad de reconstrucción. Con la mente aún girando en torno a las revelaciones, Javier sentía que emergían nuevos dilemas. Mientras los gritos y murmullos seguían, se sintió impulsado a descubrir la verdad detrás de lo que había desencadenado esta crisis. ¿Era posible que su propio viaje hacia la sanación también pasara por confrontar la nueva realidad que se estaba forjando ante él? Sin responderse a sí mismo, decidió que era momento de actuar. No solo por su propia redención, sino también para entender qué conexiones necesitaban ser desenterradas. La vida no le daba más opciones, era hora de enfrentar la nueva narrativa que la había atrapado. En ese instante, un nuevo grito resonó, esta vez con un matiz de desesperación: «No puede ser». En su mente, Javier sabía que su camino se había enredado con el de otros, y que la siguiente verdad que descubriera podría cambiar todo lo que alguna vez creyó saber. La presión en la sala se hacía palpable. Javier sentía el aire cargado de incertidumbre y ansiedad. A medida que miraba la reacción de la multitud, pudo ver en sus rostros no solo curiosidad, sino también una curiosidad eclipsada por el miedo a lo desconocido. Los murmullos y los teléfonos grabando y compartiendo información dentro de aquel club se convirtieron en un fondo sonoro que le empujaba hacia la acción. Se dio cuenta de que cada segundo que pasaba era un recordatorio de su propia desconfianza hacia Ana y su amante. ¿Qué significaba este escándalo para ellos?
Tal vez, la infidelidad no representaba solo la traición que había creído experimentar, sino también un espejo de sus propias inseguridades, de sus fracasos personales. Cruzó otra mirada con Ana, que, a pesar del caos a su alrededor, parecía estar luchando por contener su angustia. Javier notó que ella no solo buscaba respuestas, también parecía implorarle comprensión y respaldo. En un momento determinado, su mirada inspiró un fuego nuevo en su interior. Era hora de aplicar lo aprendido en los últimos meses de lucha interna y crecimiento personal. Decidió acercarse al grupo de hombres que habían desatado la conmoción. Su curiosidad había superado el miedo. Con cada paso que daba, la adrenalina corría por sus venas, impulsándolo a ser proactivo en lugar de reactivo. Comprendía que sus decisiones no afectarían solo su vida, sino también el destino de aquellos que estaban involucrados. Dando un último vistazo a Ana, Javier sintió que ella también podría estar lista para confrontar su propia verdad. ¿Qué sucedió?, preguntó Javier, su voz resonante sobre el murmullo. El grupo de hombres, que lo había ignorado en su frenesí, se volvió hacia él, sus miradas entrelazadas por la confusión y la sorpresa. Un tono de urgencia había surgido en su voz, y todos parecieron notar la intensidad de su presencia. «Es su amante», comenzó uno de ellos, todavía con el teléfono en mano. «Acaba de ser llamado hacia una cuestión legal y no puede volver. Lo que supe es que su esposa lo está esperando». Por un momento, el impacto de la revelación le perforó el corazón. Sin embargo, en lugar de dejar que la ansiedad lo consumiera, decidió tomar control. Tenía que evaluar la información con claridad, aunque fuera dolorosa. Sin embargo, la posibilidad de que su propia relación pudiera seguir un camino similar se apoderó de su mente. ¿Era la vida de Ana tan compleja como la del amante? En verdad, todos estaban luchando por algo, y aquellos detalles lo hacían más humano a sus ojos. Una voz hizo eco en su mente: ¿y si hay más que descubrir? ¿Y si este camino puede ayudarme a sanar? Javier apretó los puños, sintiendo un cambio interno que lo guiaba hacia la comprensión en lugar del rechazo, hacia la curiosidad en vez de la ira. En aquel momento de incertidumbre, un reto se dibujó ante él: encontrar el equilibrio entre su dolor y la empatía por los demás. Con ese nuevo propósito, se volvió hacia Ana. «Debemos hablar, no solo sobre esto, sino también sobre nosotros», dijo. Ella lo miró, la sorpresa en sus ojos dio paso a una chispa de esperanza. Era una invitación a confrontar su historia juntos, un paso crucial. El tumulto de la sala seguía, los ecos de los gritos llenaban el espacio. Javier dejó atrás el miedo a ser herido y se adentró en una nueva fase de su crecimiento personal. Estaba preparado para redimir no solo su relación, sino también su propia identidad. Mientras se organizaba para hablar con Ana, una mujer del público comenzó a gritar de nuevo. «La verdad saldrá a la luz. No podrán ocultarlo por mucho más tiempo». Esa frase resonó en su interior como un eco ominoso, señalando que el camino hacia la verdad, aunque temido, podía muy bien ser el único que les llevara a la sanación. ¿Podrán ambos enfrentar sus temores y descubrir la auténtica esencia de sus sentimientos? La respuesta estaba a punto de revelarse. Era un momento crucial. Javier se encontraba en el umbral de un cambio importante en su vida, decidido a confrontar no solo el dilema de su relación con Ana, sino también las sombras que había evitado durante mucho tiempo. La conmoción que envolvía la sala comenzó a desvanecerse en su mente, convirtiéndose en un telón de fondo para su creciente determinación. «¿Y si estuviera también acumulando mis propios secretos?», pensó, sintiéndose atrapado entre la urgencia de la situación y la necesidad de una verdad más profunda sobre su propio ser. Había pasado años evitando confrontaciones, optando por el silencio en lugar de la verdad. La infidelidad, aunque complicada, se convirtió en su catalizador. Javier tomó una respiración profunda y se acercó a Ana, quien observaba ansiosamente el desarrollo del escándalo. La intensidad de su mirada era un llamado a la acción, no solo para resolver el misterio de la traición, sino para reconectar con lo que una vez había sido su amor.
Esto no era solo un enfrentamiento, era una oportunidad para descubrirse nuevamente. Ana, hablemos. No sobre el amante, sino sobre nosotros, dijo, sintiendo el eco de sus palabras resonar dentro de él. Las fronteras entre lo que él deseaba y lo que temía empezaban a desdibujarse, deslegitimando un nutrido miedo a perder. Ella titubeó, e hizo una pausa, su mirada era una mezcla de confusión y esperanza. ¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque estaba asustado. Asustado de perderte, de abrir mi corazón. Pero ya no quiero seguir así. Nunca hemos tenido una conversación honesta, admitió, enfrentando finalmente la tristeza que había reprimido. El silencio entre ellos se volvió una especie de puente, donde las palabras podían fluir con la verdad que ambos ocultaban. Era un espacio donde se podía examinar la vulnerabilidad sin temor al juicio. Javier se sentaba en la intersección del pasado y el futuro, consciente de que cada elección que hiciera en ese instante podría cambiar el rumbo de su vida. Podemos salir adelante, pero solo si ambos estamos dispuestos a hacerlo juntos. Necesito saber qué sientes, declaró, su corazón latiendo con fuerza. La vida se había acumulado en su pecho como un grumo de emociones no expresadas. Ella cerró los ojos por un momento. Siento que he estado llevándote a un laberinto, no solo por la infidelidad, sino por mis propias inseguridades, confió, su voz temblando. Sentía que nunca estaba a la altura de tus expectativas. En ese instante, Javier comprendió que no solo estaban exponiendo la verdad sobre el amante, sino también sus propias fallas como pareja. Las luchas internas que cada uno había enfrentado les habían arrastrado a un abismo, uno que apenas empezaban a desentrañar juntos. Las palabras cargadas de culpa y resolución comenzaron a fluir entre ellos, creando un camino que los hacía más fuertes. Mientras hablaban, la multitud a su alrededor comenzó a quedar en segundo plano. El reconocimiento de su dolor compartido instauró un nuevo nivel de intimidad entre ellos. Había algo liberador en la vulnerabilidad que ambos se estaban permitiendo. Sin embargo, un nuevo grito del público sobresaltó a Javier. El amante ha sido visto. Está justo fuera. Un murmullo generalizado recorrió la sala, y la tensión regresó con fuerza. Javier miró a Ana, sabiendo que la confrontación que se avecinaba no solo podría cambiar sus vidas, sino también el destino de su relación. Era el momento de dar la cara a lo desconocido. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Ana, un leve temblor en su voz. Javier se dio cuenta de que, en ese instante, no solo debía enfrentar a Ana y su historia, sino que su viaje hacia la verdad lo condujo a otro umbral. Estaba listo para abordar una confrontación abierta con el amante y, más importante aún, con sus propios sentimientos enterrados. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. La multitud a su alrededor murmuraba mientras Javier procesaba lo que estaba a punto de suceder. No había un camino claro, pero sentía el impulso de avanzar, de no retroceder. La confrontación no se limitaría solo a el amante de Ana. Era una posibilidad de introspección y crecimiento que nunca había considerado seriamente. Con la mirada fija en Ana, Javier se dio cuenta de que no solo enfrentaría a un rival, sino también a su propia vacilación y a los miedos que lo habían limitado por años. El amante no era solo una figura externa, representaba el miedo a lo desconocido y el fracaso en su relación. Tenía que presentarse ante su adversario, y eso significaba también plantarse ante sus propios errores. Vamos afuera, dijo finalmente, mientras pasaba su mano por la parte trasera de su cabello, una forma de liberar la inquietud que se acumulaba en su pecho. Ana asintió, pero su mirada estaba incrustada en el suelo, como si buscara respuestas en el suelo de la sala. Cuando salieron, la atmósfera afuera era eléctrica. La gente murmuraba, y Javier sintió el peso de decenas de ojos sobre ellos. Se dirigieron hacia el centro de la atención, donde vislumbraron al amante, un hombre de complexión robusta, con una actitud desafiante. Javier sintió que su corazón latía con fuerza debido a una mezcla de temor y determinación.
Siento que debo enfrentarte, dijo Javier con firmeza, antes de que la multitud se dispersara. No solo por Ana, sino por lo que hemos permitido en nuestras vidas. Si hemos de ser honestos, estamos aquí por circunstancias que hemos creado. El amante, sorprendido, lo miró fijamente. ¿Qué pretendes hacer? ¿Acusar un simple error? No eres la víctima aquí, Javier. No se trata de ser la víctima, sino de entender las elecciones que hemos hecho. Cada uno de nosotros ha fallado en este juego. El verdadero enemigo está en nuestra incapacidad de comunicarnos, respondió Javier, sintiendo cómo su voz resonaba, no solo en el aire, sino en su propio interior. Javier se dio cuenta de que estaba estableciendo un nuevo estándar. Este encuentro no era un duelo, era una oportunidad para desquitarse contra el pasado. En lugar de atacar, podía reclamar su poder. Mientras hablaba, cada palabra se convertía en un ladrillo, construyendo una base para la sanación. Ana se mantuvo a su lado, temblorosa, pero su presencia representaba un compromiso renovado. Javier sintió que en ese momento, ella comenzaba a entender que la verdad no siempre es fácil, pero es el primer paso hacia la libertad. El amante, aún mostrando resistencia, pareció tocar una cuerda cuando Javier mencionó la vulnerabilidad. ¿Sabes qué? También hay mucho que perder para ti, no solo para Ana. ¿No te das cuenta de que detrás de toda acción hay temor y deseo de aprobación?, pronunció Javier, sintiendo como cada palabra se volvían más pesadas, pero también liberadoras. Con esa reflexión, Javier descubrió no solo el valor de su perspectiva, sino también el poder de la empatía. La comprensión de las motivaciones y los temores ajenos desarmó su anterior ira. Sin embargo, el amante soltó una risa cínica antes de replicar. No puedo cambiar lo que ha ocurrido. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Ser un hombre de verdad no significa simplemente hablar. En ese momento, la pregunta se convirtió en un espejo. Javier sabía que, más allá de la confrontación, debía tomar decisiones. No se trataba de buscar la aprobación de otros, sino de definirse a sí mismo. Era un instante de cruce en su vida, justo en el umbral de la madurez emocional. Voy a dejar mi pasado atrás y ser más que este momento de rabia y confusión. No quiero quedarme atrapado en un eterno ciclo de culpa, respondió, sintiendo una oleada de una nueva convicción. Retornaron a la sala, sus corazones más livianos pero sus pensamientos aún enredados. Javier sabía que la lucha no había terminado, había otro desafío a la vista, el camino de la reconstrucción con Ana. Con una mezcla de esperanza y miedo, se preguntó si podría encontrar la fuerza necesaria para esta nueva etapa. El dilema ahora no solo era sobre el amante que había cruzado su camino. Era sobre cómo se redescubriría a sí mismo en medio de la reconfiguración de sus relaciones. Javier respiró hondo, preparándose para el siguiente capítulo, sabiendo que el verdadero aprendizaje siempre llega después del reconocimiento de las propias fallas. ¿Sería capaz de construir una nueva vida sobre los escombros del viejo amor? El regreso a la sala era como cruzar la frontera hacia un territorio inexplorado. Javier sentía que cada paso resonaba no solo en el suelo, sino también en su interior. Al entrar de nuevo, la atmósfera era densa. La multitud comenzó a dispersarse, pero él y Ana quedaron parados, casi como si se estuvieran reconociendo por primera vez. ¿Lo viste?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. ¿Lo que hiciste, lo que dijiste? Lo sé, respondió Javier, intentando evitar que sus nervios lo traicionaran. Fue diferente, ¿verdad? Hablar, confrontar, pero, ¿qué empezamos realmente? ¿Dónde vamos a partir de aquí? El miedo en su mirada era palpable, como un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Javier comprendió que la conversación tendría que ir más allá de una simple restauración. Tenían que mirar hacia adelante y hacia adentro, construir una estructura en la que ambos pudieran participar activamente. No puedo prometerte que todo estará bien, pero sí puedo prometer que seré honesto.
No quiero más secretos. Necesito entender lo que hemos permitido que nos afecte. Ana respiró hondo. No sé si tengo la fuerza para abrirme tan rápido. Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú lo estás. Esa disposición encendió en Javier una chispa de esperanza, era un atisbo de lo que podría ser una nueva conexión, donde la vulnerabilidad pudiera florecer. Aún así, sabía que detrás de esa promesa se escondía un camino lleno de complejidades. Los miedos y las dudas estaban latentes, y no desaparecerían simplemente con buenas intenciones. En los días siguientes, Javier se dedicó a reflexionar sobre su relación. Empezó a escribir en un diario, una práctica que nunca había considerado antes. Las palabras fluyeron como un manantial, llenando páginas donde náusea y esperanza se entrelazaban. Desnudaba sus sentimientos y cuestionaba las decisiones pasadas. Con cada palabra, se sentía un poco más ligero, cada oración le permitía redescubrirse. Quería entender no solo qué había ido mal, sino sus propias contribuciones al ciclo de dolor y desconfianza. Se enfrentaba a sus propias expectativas de masculinidad, la idea de ser siempre fuerte, siempre el encargado de proteger. Pero la protección también debía incluir la vulnerabilidad. Una noche, mientras reflexionaba sobre su camino, surgió otra revelación: quizás ayudar no significa solucionar, sino escuchar. En su mente, resonaron las palabras que había compartido con el amante. ¿Era tiempo de aplicar esa lección con Ana? Podría ser una espiral ascendente de crecimiento, donde la confianza se alimentara de la honestidad y la empatía genuina. Decidió que debían tener una conversación. Algo más profundo que un simple intercambio de palabras, algo que podría reconfigurar su conexión y dar los primeros pasos hacia la reconstrucción de su relación. Ana parecía temerosa, pero su disposición y la apertura de Javier prometían un diálogo auténtico. Cuando llegó el momento, compartieron un espacio íntimo. Sus ojos se encontraron, llenos de significado y vulnerabilidad. Javier sintió que tenía que ser transparente. Quiero saber cómo te sientes, cuáles son tus miedos y tus deseos. Quiero que seas honesta, dijo con firmeza, esperando que esa sinceridad que ofrecía se convirtiera en una palanca para la conversación. Ana tomó un largo respiro antes de responder. Su mirada se tornó distante, como si estuviera adentrándose en una selva de emociones. A veces, siento que tengo miedo de quererte así, tan vulnerable. No estoy segura si puedo soportarlo. Javier asintió. La respuesta de Ana resonaba como un eco en sus propias inseguridades. Ese miedo también está presente en mí. Pero creo que solo podemos construir algo verdadero si somos honestos sobre nuestras luchas. El pasado no podemos cambiar, pero sí nuestra forma de avanzar. El hilo de la conversación les otorgó una nueva perspectiva, una que prometía desafiar el status quo de su relación. Pero la incertidumbre también estaba presente. La reconstrucción era ardua y podría llevarlos a un lugar inesperado. El corazón de Javier latía con fuerza al pensar si esta sería la primera de muchas conversaciones que estaban destinadas a cambiar el rumbo de sus vidas. Pero también, una pregunta latente emergía: ¿serían capaces de sostener lo que estaban comenzando a edificar? Con cada instante, Javier se daba cuenta de que no solo estaba redefiniendo su relación con Ana, sino también su visión del amor y la vida. Lo que había comenzado como un enfrentamiento se estaba convirtiendo en un camino hacia lo desconocido, y él estaba listo para despegar, aunque aún no sabía hacia dónde se dirigían realmente. Javier había comenzado a darse cuenta de que, más allá de la relación con Ana, su proceso interno estaba tomando un rumbo inesperado. Esa búsqueda de honestidad no solo significaba abrirse a su pareja, sino también desterrar las mentiras que él mismo había cultivado. Por primera vez, sentía el ardor de un propósito más profundo, uno que resonaba en cada fibra de su ser. Con cada página escrita en su diario, iba desenterrando capas de su identidad que había mantenido escondidas. Se dio cuenta de que había estado atrapado en un ciclo de complacencia, cumplir con las expectativas ajenas, seguir un guión que no era el suyo.
Había minimizado su complejidad, su necesidad de expresar emociones y vulnerabilidad. Era tiempo de cambiar esa narrativa. Decidió buscar un espacio fuera del hogar donde pudiera reflexionar sin distracciones. Así fue como se encontró en una pequeña cafetería local, un lugar donde el bullicio de la ciudad se sentía distante. El aroma del café y el murmullo de conversaciones ajenas se convirtieron en un telón de fondo perfecto para su introspección. Mientras observaba a la gente, se preguntaba sobre sus propias elecciones. La vida parecía resbalar entre los dedos de las personas como agua, abrazando momentos fugaces que a menudo se olvidaban. ¿Estaría haciendo lo mismo? ¿Dejaría que su vida se convirtiera en una sucesión de días vacíos? Su determinación de ser proactivo lo impulsó a establecer un nuevo objetivo, definir su visión de futuro no solo en relación a Ana, sino también a sí mismo. Volvió a casa con la mente llena de ideas, sintiéndose renovado. Sabía que debía introducir cambios concretos en su día a día. Decidió priorizar su desarrollo personal, inscribiéndose en un curso de psicología, un área que siempre le había llamado la atención. La idea de explorar la mente humana y las dinámicas de las relaciones le parecía esencial, no solo para entender a Ana, sino para comprenderse a sí mismo. Tras cada clase, Javier se sentía más inflado de conocimiento y habilidades que antes no consideraba. Ese nuevo enfoque no pasó desapercibido para Ana. Ella comenzó a notar no solo sus esfuerzos por comunicarse de manera más clara y vulnerable, sino también su proactividad hacia el autoconocimiento. Un día después de clase, decidió compartir sus avances con ella. Se sentaron en la terraza de su hogar, rodeados de luces suaves y un cielo estrellado. Hoy aprendí que nuestras respuestas emocionales son influenciadas por patrones que a veces ni siquiera somos conscientes de que siguen existiendo, explicó Javier, entusiasmado. Quizás podamos identificar los nuestros y trabajar en ellos juntos. Ana lo miró a los ojos, la mezcla de admiración y vulnerabilidad en su rostro era evidente. Eso suena interesante. Tal vez nos ayude a evitar los mismos errores del pasado. Cada conversación que tenían se convertía en un intercambio, un río de palabras que fluía hacia un mar de comprensión mutua. Sin embargo, Javier también sabía que no todo era positivo. Las tensiones seguían habiendo, y había momentos en que se sentía abrumado. La idea de enfrentarse al pasado, de recordar los momentos de traición y herida, lo llenaba de temor. Se cuestionaba si era prudente abrir viejas heridas o, en cambio, enfocarse en el futuro. Los días se convirtieron en semanas, y mientras Javier se sumergía en el proceso de autodescubrimiento, una nueva pregunta lo inquietaba: ¿estaría realmente preparado para enfrentarse a las raíces de su propio dolor y de lo que había causado en su relación? La respuesta se insinuaba en cada aprendizaje, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. En un giro inesperado, se encontró con una persona del pasado que lo haría enfrentarse a su historia de una forma que nunca imaginó. Su respiración se aceleró mientras pensaba en las repercusiones de esa inminente reunión. El camino que había comenzado buscaba ser transformador, y Javier sabía que, de alguna manera, su viaje hacia la verdad tanto consigo mismo como con Ana estaba alcanzando un punto crítico. El momento de la verdad se acercaba, y solo podía preguntarse si estaba listo para lo que estaba por descubrir. El encuentro con aquel viejo amigo lo dejó en un estado de confusión emocional. Javier había creído que había sanado partes de su pasado, pero ahora se sentía como si una tormenta se hubiera desatado en su interior. Todo lo que había construido en las últimas semanas se tambaleaba ante la posibilidad de confrontarlo de nuevo. ¿Era realmente necesario? El deseo de proteger lo que había dado tanto esfuerzo por reconstruir en su vida lo enfrentaba a una encrucijada. Mientras se encontraba en su aula de psicología, la profesora compartía teorías sobre la psique humana y las maneras en que los traumas del pasado pueden influir en nuestras decisiones actuales. Javier escuchaba, pero su mente vagaba hacia su propio trauma, el que había creído enterrado. Se preguntaba si su evolución estaba destinada a desmoronarse por una conversación que ni siquiera había iniciado. Decidió que no podía evadirlo.
No podría seguir avanzando sin entender que tanto de su historia pasada seguía afectando su presente. La noche antes de su encuentro, se sentó con su diario. Ese espacio se había convertido en su refugio, un lugar donde se sentía libre para desnudarse emocionalmente. Con la pluma en mano, escribió sobre su lucha interna, el miedo a revivir viejas heridas y el ansia de poder cerrar ciclos. A medida que plasmaba toda su incertidumbre en el papel, una idea se fue formando en su mente. Necesitaba establecer límites claros durante esa reunión, definir lo que estaba dispuesto a permitir y lo que ya no. Era vital para su bienestar emocional. No podía dejar que el pasado lo convirtiera en un prisionero más. Comprometerse con su propio proceso significaba tomar las riendas de la situación. El día del encuentro llegó. Javier respiró hondo antes de entrar al café donde se habían citado. Cuando vio a su viejo amigo, sintió una oleada de recuerdos, tanto los buenos como los dolorosos. Sin embargo, se recordó a sí mismo que había cambiado, ese joven ansioso que temía la confrontación ya no existía. Su mirada ahora llevaba consigo una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Mientras charlaban, las palabras de su amigo resonaban en su mente, hablaban de cosas superficiales, pero Javier sabía que era un preámbulo para lo profundo. Finalmente, reunió el valor para preguntar. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué quieres realmente de mí? La pregunta salió de su boca como un eco en el aire, intenso y claro. El amigo, sorprendido por la sinceridad y la contundencia, vaciló. Fue en ese momento que Javier se dio cuenta, había desnudado su alma sin miedo. La respuesta de su amigo, aunque tardía, abrió una caja de Pandora. Las viejas heridas, aquellos momentos de traición que ambos habían tratado de olvidar, emergieron a la superficie. Pero esta vez, Javier no se sintió como un espectador pasivo de su propio drama. Se plantó firme, desnudando su propia verdad, narró cómo los eventos del pasado lo habían afectado y perjudicado su relación con Ana. La confrontación se volvió un terreno fértil para la verdad, un terreno que ambos debían explorar. La rabia y la tristeza brotaron, pero también una extraña sensación de liberación. Había comenzado a desmantelar las estructuras que lo habían mantenido cautivo en un ciclo de culpa y resentimiento. Sin embargo, cuando se despidieron, sintió un vacío inesperado. Su mente divagaba entre la sensación de poder haber enfrentado su pasado y el eco de viejas promesas que aún lo mantenían atado. Regresar a casa resultó ser un viaje intenso. Javier había abierto una grieta que lo llevaría a cuestionar no solo su relación con su amigo, sino también su conexión con Ana. ¿Podría ser que las cicatrices del pasado todavía pudieran influir en su camino hacia un futuro más saludable? La incertidumbre lo apremiaba. Cuando cruzó la puerta de su hogar, el ambiente era más denso de lo que recordaba. Ana lo esperaba, su expresión mezclaba preocupación y curiosidad. Javier se sintió incómodo, como si el peso de la verdad aún no dicha lo aplastara. Era el momento de hablar, de compartir lo sucedido. Pero, estaba preparado para abrirse completamente y, lo más importante, compartir su descubrimiento con ella. La conversación que estaba por comenzar podría cambiarlo todo. La pregunta que resonaba en su interior era clara: ¿estaría realmente listo para embarcarse en un nuevo capítulo de su vida, una que incluiría la mayor verdad de todas? Javier miró a Ana, sintiendo que cada respiración se cargaba de emociones complejas. Había atravesado un camino lleno de dolor, autorreflexión y crecimiento, pero aún había un último paso que dar: la apertura total con la mujer que había amado durante tanto tiempo. La sala estaba iluminada suavemente, y el silencio que se instaló entre ellos era a la vez pesado y cargado de posibilidades. Necesito que sepas lo que ha pasado, comenzó Javier, su voz resonando con la firmeza que había cultivado en su viaje de autodescubrimiento. Hoy me reuní con un viejo amigo, y lo que hablamos me hizo entender muchas cosas. No solo sobre él, sino sobre mí. Ana lo observaba, sus ojos brillando con curiosidad y temor. ¿Qué has descubierto?, preguntó ella,
su voz suave pero con una necesidad palpable de respuestas. Javier dio un paso adelante, sintiendo cómo la vulnerabilidad se transformaba en una fuente de fortaleza. Me di cuenta de que siempre estaba atormentado por lo que sucedió en el pasado. Pero en lugar de confrontarlo, lo oculté, incluso de mí mismo. Me dejé llevar por la ira y el deseo de venganza, en lugar de buscar la verdad. Ahora creo que todos somos responsables de nuestras elecciones, incluyéndonos a nosotros. No quiero que nuestra relación siga marcada por la desconfianza y el dolor. Ana tomó aire, su expresión cambiando a una mezcla de dolor y comprensión. Quitarle peso al pasado no será fácil, Javier, admitió, su voz a punto de romper, pero lo que creamos está herido, y no sé si puedo abrirme de nuevo. Sé que está herido, y entiendo tu reacción. Pero debemos incluir nuestras verdades. No estoy aquí para revivir el odio, sino para construir algo nuevo. Si ambos estamos dispuestos a enfrentarlo, podríamos mantenernos en este camino hacia el entendimiento, la empatía y el amor nuevamente. El silencio se estableció entre ellos mientras Ana reflexionaba sobre sus palabras. Era un momento decisivo, el clímax de su transformación individual. Ambos estaban frente a la posibilidad de sanar, y Javier sintió como su corazón latía al unísono con la esperanza de lo que podría venir. ¿Estás conmigo en esto?, preguntó, sintiendo el peso de la pregunta, como si dependiera del futuro de ambos. Ana asintió lentamente, su mirada cargada de resolución y deseo de entender. Quiero intentarlo, Javier. Quiero que ambos nos enfrentemos a nuestro pasado sin miedo, para que podamos construir un futuro verdadero. Pero necesito tu sinceridad a cada paso. Javier sintió que una carga se aliviaba de su pecho. Había ganado una conexión más profunda, una que iba más allá de la traición, estabas lanzándose a un terreno nuevo, aunque incierto. Te prometo que seré honesto contigo. Desde ahora, la comunicación y la transparencia serán el núcleo de nuestra relación. Este es nuestro viaje de sanación. Días pasaron, y Javier se dedicó a crear espacios seguros para que ambos compartieran sus miedos y deseos. Volvieron a tener citas, pero con la premisa de la sinceridad, cada conversación se convirtió en un ladrillo que construía algo nuevo. Se dieron cuenta de que la conexión emocional se nutría de la vulnerabilidad y el respeto. Cada incomodidad trascendía el pasado, creando fortalezas en sus corazones. Finalmente, el día de la reinauguración del club llegó. Javier observó a su alrededor, los rostros conocidos que lo apoyaban, amigos que habían sido testigos de su travesía hacia la reinvención. En el escenario, vio a Ana sonreír con orgullo. Se dio cuenta de que no solo había creado un espacio para otros, sino una plataforma de crecimiento personal, un testimonio de su viaje hacia la superación. Cuando su mirada se encontró con la de Ana, sintió una certeza que lo llenó de calma. Había ambos evolucionado, sin dejar de lado sus verdades. Enfrente de todos los presentes, Javier tomó el micrófono y compartió su historia, no para buscar compasión, sino para reafirmar su transformación. La vulnerabilidad era poderosa, y en lugar de romperlo, les había dado alas. Hoy, no solo reinauguramos este espacio. Celebramos la verdad, el perdón y la posibilidad de sanar a través del amor. Lo que importa no es el pasado, sino cómo elegimos avanzar, declaró, su voz firme. La ovación resonó en el aire, un eco del reconocimiento de otros que buscaban superar sus propias tormentas. Con Ana a su lado, Javier comprendió que no solo había logrado un espacio para otros hombres traicionados, sino que había tejido un nuevo capítulo en su vida. Había reencontrado su esencia, que no se limitaba a la decepción o el dolor, sino que abarcaba la esperanza hacia un futuro lleno de entendimiento y crecimiento, y así se cerró un ciclo, otro comenzaba. No solo había confrontado su dolor, había aprendido a hablar su verdad, reclamando su narrativa con cada paso hacia adelante. Ahora que han vivido esta historia de transformación y superación,
No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas. Exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.